Agentes de China, Irán, Cuba y Venezuela operan en Estados Unidos para promover narrativas socialistas y adivinen qué, y el chavismo. Pero hay una mente maestra o siniestra, según la valoremos, que está detrás de todo esto. Ya les voy a contar cómo opera este personajillo. Detienen a ex jefe del CICPC solicitado por Estados Unidos por narcotráfico. Y como el chavismo continental no se puede quedar con haber perdido un chance en Ecuador, un informe de inteligencia alerta de sicarios provenientes de México y otros países para atentar contra la vida del presidente reelecto Daniel Noboa. Álvarez reconoce que, aunque la Unión Europea no da legitimidad a Maduro, es él quien representa a Venezuela internacionalmente. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos mantiene el bloqueo a la orden de Trump para poner fin al TPS para esos 350.000 venezolanos. Y como les decía ayer, no olvidarnos de los presos políticos, Rocío San Miguel sigue sin recibir atención médica especializada tras su fractura. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Militares venezolanos detuvieron a Jesús Itriago, este prócer que ustedes ven aquí en pantalla, exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, conocidas como el CICPC, por delitos vinculados al narcotráfico. Informó la Fiscalía General, que también lo acusó de ser un informante de la DEA, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Pero este cuento tiene de todo. Fue aprehendido para ser imputado por el Ministerio Público, exfuncionario del CICPC, Jesús Itriago, por los delitos de conspiración, legitimación de capitales, tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, tráfico de armas y asociación, señaló el fiscal del Photoshop, Tarek William Saab, en una publicación de Instagram. También dijo que Itriago aportaba información a la DEA, que tenía por objeto crear un falso positivo sobre el Estado venezolano. El chiste se cuenta solo. ¿Cómo sucedió? Efectivos de la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas de la Guardia Nacional, los primeros traficantes, detuvieron en La Tabona, el municipio de Baruta del estado Miranda, a este sujeto, a quien le incautaron 475 cartuchos de bala, 4 armas de fuego, un detector de señal y 6 vehículos. La información fue compartida por el periodista Eligio Rojas por medio de su cuenta en X, pero no ofreció muchos más detalles del operativo. En el portal de la DEA, cuando uno se mete a buscar, se explica que Itriago, junto a Pedro Luis Martín Olivares, ex jefe del área de inteligencia económica del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, o sea, el SEBIN, y Rodolfo Macturc Mora, ex titular de Interpol en Venezuela, encabezan una red de tráfico de estupefacientes. Como resultado de su cargo oficial en el gobierno venezolano, Itriago conservó una gran autoridad dentro del Departamento Antinarcóticos del CICPC, que a su vez también tenía él un historial de corrupción dentro de ese departamento. En consecuencia, una investigación de la DEA reveló que gracias a sus socios narcotraficantes y sus contactos con el CICPC, aeropuertos y puertos marítimos, Itriago participaba en la protección de cargamentos de droga que salían de Venezuela, así como en la inversión de grandes cargamentos de cocaína, dice la reseña de la DEA. El Departamento de Estado, en 2020, ofreció una recompensa de $10 millones por Martín Olivares, $5 millones por Macturc Mora y $5 millones por Itriago. Los tres llevan años prófugos de la justicia estadounidense, dijo Ariana Fajardo Orchan, la fiscal del Distrito Sur de Florida, al efectuar el anuncio junto a funcionarios de la Policía Antinarcóticos, más conocida como la DEA. Funcionarios corruptos venezolanos que se llenaron sus bolsillos impidiendo que narcotraficantes fueran arrestados y detenidos permitieron el ingreso de enormes cantidades de drogas peligrosas a los Estados Unidos, amenazando de esta manera el bienestar de nuestro país, agregó Fajardo Orchan. Itriago, de 62 años, fue acusado en 2013 de asociarse ilegalmente con otros para importar cocaína a Estados Unidos. El 9 de abril de 2006, la Procuraduría General de la República de México incautó 5.5 toneladas de cocaína que llegaron por avión al Aeropuerto Internacional de la ciudad de El Carmen, Campeche. La cocaína incautada provenía ¿de dónde?
del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Venezuela. ¡Qué belleza! Claro que sí. La DEA obtuvo evidencia que Itriago participaba en la protección de dicho cargamento, basándose en entrevistas con testigos, agrega el documento de investigación. Afirma además el organismo estadounidense que a finales de 2010 Itriago se retiró del CICPC. Sin embargo, incluso en su retiro mantuvo esa influencia para continuar protegiendo los cargamentos de droga que salían de Venezuela, o sea, su pequeña red de narcotráfico. Esta persona, aprovechando su condición de exfuncionario, sirvió de operador logístico del narcotraficante Samer Salaheldin, manejando las rutas marítimas para el tráfico de drogas desde Higuerote, pueblo del norte del estado Miranda, hacia otros lugares, añadió. Así que comenzamos el día de hoy con buenas noticias. Sí, claro, se quieren extinguir entre ellos y hay que dejarlos. Aunque les voy a dar un dato. Esto no le huele más a un mejor lo agarramos nosotros a que vaya a soltar la sopa por allá en los Estados Unidos. Así sacrifiquemos esos 5 millones por su cabeza. Con Itriago fuera de la carrera por sus mismos colegas, ahora nos quedan pendientes Maduro, Diosdado, Padrino López, Michael Moreno, los que mencioné anteriormente y los que seguramente vendrán en las próximas recompensas. Y ahora escuche bien esto, enmascarado en redes de ONGs y activistas, agentes de Cuba, Venezuela, China e Irán operan en los Estados Unidos, según revela una investigación que advierte que el objeto es promover narrativas favorables a estos países, al socialismo y, aguante la respiración, al chavismo. Como financista de estos proyectos se señala a Neville Roy Shigan, empresario y benefactor socialista de causas de extrema izquierda. Entre estas organizaciones no gubernamentales se encuentran Answer Coalition, People's Forum y Code Pink, bien famoso por cierto, que, patrocinadas por Singham, se encuentran involucradas en estas operaciones. Se advierte, sin embargo, que la evidencia apunta a las actividades de influencia más que a un espionaje directo. Pero no lo descarte usted. Ya sabemos cómo son los socialistas cuando están en el poder y también sabemos lo que hacen cuando lo pierden. Y es precisamente esto que les estoy contando. Tal situación ha generado un debate, dado a esa naturaleza controvertida del asunto, dirigido a establecer si estas acciones que hacen estas ONGs son legítimas formas de activismo o son interferencias extranjeras. Estas actividades han generado mucha controversia y mucho escrutinio sobre su naturaleza y, por supuesto, sobre la legalidad de ellas y las leyes, por ejemplo, la Ley de Registros de Agente Extranjero, la FARA. Se señala que Answer Coalition, People's Forum y Code Pink llevan a cabo manifestaciones y eventos encaminados a influir en la opinión pública estadounidense y, de esta manera, contrarrestar la influencia estadounidense y apoyar a los gobiernos que son aliados a las causas de ellos. Las conexiones se han identificado claramente en casos como los de Cuba, Venezuela y China, pero también hay casos menos evidentes, por ejemplo, el caso de Irán, puesto que se han limitado a la oposición a las sanciones de los Estados Unidos al régimen islámico. En el caso de Cuba, la investigación apunta que Answer Coalition es mencionada por su apoyo a los QAnon5, agentes de inteligencia cubanos, y por la organización de eventos y delegaciones en solidaridad con Cuba. En lo que respecta a nuestro país, a Venezuela, se indica que tanto Answer Coalition como People's Forum defienden al régimen venezolano a capa y espada, al tiempo que critican las sanciones y lo que describen como golpes de Estado. Además, promueven narrativas pro-bolivarianas dentro de este país. Respecto a China, se señala a Neville Roy Shigan por sus presuntos vínculos al Partido Comunista Chino, el PCCH, como financista, por supuesto, de People's Forum y de Code Pink, los cuales amplifican propaganda china y prestarían apoyos a aliados como Cuba y Venezuela. Aunque se advierte que las conexiones directas son menos claras, se sugiere una alineación de estas redes con los intereses de Irán, especialmente en lo que tiene que ver con la oposición a las sanciones estadounidenses al régimen islámico. Esta investigación determinó que estas redes se valen de manifestaciones, eventos culturales y medios para influir en la opinión pública estadounidense a objeto de promover en ella narrativas antiamericanas o antiestadounidenses.
apuntan sus acciones a la procura de fortalecer la solidaridad internacional con los países mencionados en aras de contrarrestar la influencia de Estados Unidos y apoyar, por supuesto, a estos gobiernos aliados a ellos. Tales acciones generan controversia, toda vez que plantean la discusión en torno a determinar si esa conducta de estas ONGs y, por supuesto, de su financista son legítimas, pues, de acuerdo con algunos análisis, se trataría de una forma de activismo protegido o un intento de interferencia extranjera. También se mencionan investigaciones gubernamentales en cursos sobre posibles violaciones de leyes, como la Ley de Registros de Agentes Extranjeros FARA. Además, la investigación que cito se centra en las organizaciones que ya les mencioné, Answer Coalition, People's Forum, Code Pink, así como la figura de Neville Roy Singham, quienes promueven en Estados Unidos estas agendas de extrema izquierda. Se analizaron los vínculos de estas ONGs con dichos países a través de actividades como manifestaciones, eventos, campañas de solidaridad y de financiamiento. Esto con el objetivo de identificar patrones de influencia y de propaganda utilizando informes de prensa, sitios web de las organizaciones y análisis de expertos hasta abril de 2025, lo que quiere decir que el informe está bastante actualizado. Pues la presencia de Cuba ha sido significativa en Estados Unidos a través de operaciones de inteligencia y de redes de activistas. En este sentido, el estudio hizo referencia a dos casos históricos emblemáticos. El de Ana Montes, quien fue condenada en 2001 por llevar a cabo espionaje a favor de Cuba, que entonces trabajaba en la Agencia de Inteligencia de Defensa, el DIA, así se llama, a la cual proporcionó información crítica sobre operaciones estadounidenses, y ahora Ana vive en Puerto Rico y, por supuesto, sigue criticando las sanciones en contra de Cuba como no podía ser de otra manera. Allí se destaca el rol de Answer Coalition en las campañas para liberación de los Cuban Five, que es la otra que refleja el documento, organizando manifestaciones y eventos desde 1998 hasta el 2014. People's Forum organizó una delegación de jóvenes líderes a Cuba en 2023, promoviendo relaciones pueblo a pueblo y participando en celebraciones del Día del Trabajo. ¿Se acuerda usted el llamado de Maduro con armas a celebrar el Día del Trabajo? La estrategia cubana se enfoca en contrarrestar el bloqueo económico y promover las narrativas de resistencia a través de eventos culturales y de eventos educativos. En la investigación también se resalta el apoyo de organizaciones a Venezuela, especialmente desde la administración de Nicolás Maduro, como criticando sanciones e intentos de cambio de régimen. ¿Se acuerdan de esa marcha de la liberación del delincuente o por la liberación del delincuente de Alex Saab? Bueno, por ahí van los tiros. Otro ejemplo, Answer Coalition organizó eventos para conmemorar, por ejemplo, el aniversario del intento de golpe de 2019. Denunció las sanciones económicas como una guerra económica, frase que seguramente le resuena, y promovió las narrativas en pro del chavismo. Por su parte, People's Forum apoya al régimen de Nicolás Maduro en eventos en los que alerta sobre intentos de desacreditar las elecciones, sí, las que se robaron, y promoviendo, por supuesto, la soberanía de Venezuela. Para lograr ese cometido, esas organizaciones recurren a estrategias que incluyen, como les decía, manifestaciones, paneles para movilizar apoyos contra las sanciones y destacar sus efectos, y además pagan a gente que ni siquiera saben por qué están allí. Eso sí, cualquier periodista medianamente serio y mordaz que entreviste a uno de estos protestantes lo haría quedar muy desnudo. En la investigación se enfatiza el papel de Neville Roy Singham como financista clave de redes que influyen en la opinión pública, especialmente en temas de derechos humanos y de relaciones internacionales. Se indica que Singham, fundador de ToughWorks, vendió esa empresa, o su empresa en ese momento, en 2017, por $785 millones, y desde 2019 financia organizaciones como la People's Forum, la cual promueve propaganda a favor de China. Singham, establecido en Shanghái, ha sido investigado por los Estados Unidos, por Canadá y por India por posibles nexos y cooperaciones con el Partido Comunista de China. Asimismo, el estudio refiere que People's Forum, también financiado por Singham, organizó eventos como el lanzamiento del libro China's Great Road en 2023 para aumentar la narrativa de lo bueno que son los chinos. Code Pink, cofundada por la esposa de Singham, Jodie Evans, igualmente financiada por estos, ha participado en protestas
y, por supuesto, en toda revuelta que haya pro-palestina y anti-estadounidense. Malo, malo. China se vale de estas redes para amplificar narrativas que le sean favorables, como por ejemplo negar el genocidio en Uigur o promover políticas antipobreza, conectando estas narrativas con el apoyo a aliados como Cuba y como Venezuela. ¿Ha visto usted en redes sociales últimamente un video donde hay una comparativa de cómo suman en China una niña y cómo suman en Corea? Pues bien, ese video de entrada parece inofensivo, pero si usted se detiene un poco a pensarlo, no. Esto es propaganda de supremacía china pura y dura. Por otro lado, Irán y sus conexiones directas son descritas en la investigación como menos claras, pero advierten que una alineación con los intereses iraníes es evidente, especialmente en la oposición a las sanciones de Estados Unidos a Irán. Answer Coalition ha organizado eventos contra las políticas de Estados Unidos hacia Irán, alineándose con narrativas iraníes de resistencia. People's Forum incluye a Irán en su agenda de solidaridad en paneles que critican las sanciones como guerra por otros medios, así la califican. La estrategia implementada por estos agentes consiste en la ampliación de narrativas antiestadounidenses y, por supuesto, promover esa heroica resistencia iraní. La investigación enfatiza que Answer Coalition, People's Forum y Code Pink, y también Tricontinental Institute for Social Research, forman una red interconectada que está financiada en gran parte por este señor, Neville Roy Shingen. Estas organizaciones mantienen todas vínculos a él y están alineadas con Cuba, con Venezuela, con China y con Irán. Los objetivos comunes incluyen contrarrestar esa influencia de Estados Unidos y promover la narrativa antiimperialista a través de la solidaridad internacional. Investigaciones gubernamentales como las de Estados Unidos y Canadá examinan también posibles violaciones de la Ley de Registro de Extranjeros, como les decía, la Ley FARA, por organizaciones financiadas por Xinjiang, destacando preocupaciones sobre la influencia extranjera en la política interna de este país. La evidencia además plantea que agentes de Cuba, de Venezuela, de China e Irán están operando en Estados Unidos a través de estas redes, sobre todo de Answer Coalition y de People's Forum, pero también de Code Pink. Así es que va trabajando la izquierda recalcitrante. Y hablando de trabajos de izquierda, Inteligencia Militar de Ecuador alerta sobre la entrada de sicarios procedentes de México y de otros países con la intención de atentar contra la vida del presidente reelecto Daniel Noboa. También alertan de posibles actos terroristas en puentes, instituciones bancarias y organismos del Estado. No es poca cosa la denuncia. Además, la existencia de un plan para calentar las calles con manifestaciones que se tornen violentas. Me recuerda un poco a Chile hace no mucho. La izquierda siendo izquierda, cuando pierden el poder. Aquí está el documento que ha salido, filtrado a la prensa, y que advierte de esta nueva etapa de desestabilización. Junte esto con lo que le acabo de exponer sobre Xinjiang y verá cómo poco a poco el comunismo va permeando todo y ya usted sabe para qué. Lo hemos visto y lo seguimos viendo actuar en tiempo real. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, sí, es Álvarez, no Álvarez, antes de que venga un 6CPC del lenguaje, ha admitido este lunes que aunque la Unión Europea no da legitimidad a la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en las elecciones del pasado 28 de julio, es él quien representa al país a nivel internacional. El supuesto pragmatismo para justificar los verdaderos colores del gobierno español. Así lo ha hecho en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, en la que ha recordado que la Unión Europea no ha dado legitimidad a la supuesta toma de posesión de Maduro el pasado 10 de enero, a la que no acudió ningún representante español ni del resto de sus socios. El ministro ha reconocido que pese a ello, hay un presidente que en estos momentos es quien irá a las Naciones Unidas y quien representa internacionalmente a Venezuela. Ya va.
No sé si Álvarez sabe que Maduro no puede pisar los Estados Unidos, pero bueno. Eso no lo podemos desconocer, ha dicho, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es fomentar e impulsar, como lo hemos hecho en otras ocasiones en estos años, un diálogo entre venezolanos, ha añadido. Por lo que trabaja España y por lo que trabaja la Unión Europea es por conseguir un diálogo que dé paso a una solución política genuinamente venezolana entre los venezolanos y que por supuesto sea pacífica para que avance esa transición democrática. Esto ha puntualizado este jefe de la diplomacia, recordando que ya en el pasado el chavismo y la oposición se han sentado a hablar. Y claro, ahora le agrego yo, tras 17 diálogos en donde nos pintaron la cara, supongo que la respuesta de Álvarez es que no la pinten por vez 18. Y la Corte Penal de Apelaciones de San Francisco mantuvo vigente este viernes una orden de un tribunal inferior que impide que el gobierno de Donald Trump ponga fin a las protecciones legales temporales para cientos de miles de venezolanos. La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos denegó la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS o el Department of Homeland Security, de suspender la emergencia mientras apelan a la orden. La Corte escribió que el gobierno no ha demostrado que sufrirá daños irreparables sin una suspensión. En marzo, el juez federal de distrito Edward Chen determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había revocado ilegalmente las protecciones que permiten a aproximadamente 350,000 personas venezolanas vivir y trabajar dentro de este país. Las protecciones temporales, TPS, expiraban, como recordaremos, a principios de este mes. Los abogados del Departamento de Justicia, que representan al gobierno, sostienen que el Congreso otorgó a la secretaria una autoridad clara y amplia sobre el programa TPS y que las decisiones no están sujetas a revisión judicial. Pero todo esto en papel. En la práctica, ya estamos viendo lo que sucede. Y la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció este viernes 18 de abril que a la abogada Rocío San Miguel no se le ha permitido recibir atención médica especializada tras haber sufrido una fractura en su hombro que aseguran pone en riesgo su salud física y emocional, lo que también advierte puede causarle secuelas irreversibles. Al régimen no le importa. La ONG afirmó que la ausencia de atención por parte de especialistas representa una grave violación a los derechos humanos, y es obvio, particularmente al derecho a la salud, la integridad personal y las condiciones dignas de atención, tal y como lo establecen los estándares internacionales. ¿Verdad, Karim Khan? Ah, no, ¿verdad? Tú estás de vacaciones. De acuerdo con el abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco, ella sufrió una fractura al caerse como consecuencia de un mareo producido por una laberintitis que no fue debidamente asistida. El reclamo en favor de la Defensoría de Derechos Humanos y también la presidenta de ONG Control Ciudadano lo hizo la organización no gubernamental a través de su cuenta en X. Además, calificó el retardo procesal del caso de Rocío San Miguel como inadmisible, luego de que su audiencia de juicio se haya postergado 4 veces, con demora de casi 2 meses entre cada diferimiento. A juicio de Justicia, Encuentro y Perdón, estos aplazamientos solamente prolongan injustamente su detención preventiva y vulneran su derecho al debido proceso y a ser juzgada en un plano razonable. La última audiencia de juicio de Rocío San Miguel estaba pautada para el pasado 31 de marzo, pero adivinen qué, sí. Fue diferida por 4ª vez para el 26 de mayo por falta de traslado al juzgado. Ante las irregularidades en el caso de Rocío San Miguel, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón exige la liberación inmediata y sin condiciones. Rocío San Miguel fue detenida el 9 de marzo de 2024, ya tiene un año, o más de un año, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando viajaba con su hija. Las autoridades la acusan de estar vinculada en una supuesta trama conspirativa que busca atentar contra Nicolás Maduro y permanece recluida en el helicoide. Y así se cierra el capítulo del día de hoy del cártel político más descarado del hemisferio occidental. Mientras capturan a Itriago en Venezuela con más pinta de silenciar testigos que de impartir justicia, los tentáculos del chavismo se mueven por el mundo con la sutileza de un elefante en una cristalería, sembrando propaganda en Estados Unidos, infiltrando ONGs, comprando voluntades y ahora
según reportes de inteligencia, mandando sicarios a Ecuador, porque no pueden tolerar que un presidente joven y legítimo les haya arrebatado el control. Mientras tanto, en Europa, el señor Álvarez nos recuerda que en la diplomacia todavía vale más el hecho consumado que la decencia, que Maduro no es legítimo, pero es el que atiende el teléfono, así que toca hacer como que sí. Cinismo diplomático en su máxima expresión. Y mientras tanto, esta Corte de Apelaciones en Estados Unidos mantiene bloqueado el fin del TPS para 350.000 venezolanos, una decisión que parece proteger nuestra diáspora, pero que también encierra una verdad dolorosa. No se espera que Venezuela se recupere pronto. Nadie manda a empacar si se sabe que vas a poder volver a casa en paz. Y en medio de todo esto, Rocío San Miguel sigue fracturada, literal y simbólicamente, sin atención médica especializada, porque así trata el régimen a quienes le piden rendir cuentas. Entonces, ¿cuál es el punto común en todas estas noticias? Muy simple. El chavismo no es un problema aislado de Venezuela y hay que seguirlo repitiendo una y otra vez. Es una red, una ideología, una estrategia global de infiltración, de manipulación, de poder sin límites ni fronteras. Está aquí, está en América, está en Europa, en África, disfrazado de activismo, de diplomacia o de justicia. Y el que aún no lo vea es porque quizá ya está respirando el mismo aire contaminado que ellos emiten. Seguiremos conectando los puntos que otros prefieren ignorar en este espacio, porque mientras ellos escriben el guión del caos, nosotros nos encargamos de que no se les olvide quiénes son los protagonistas de esta tragedia. Saludos muy especiales el día de hoy para Carlos Manuel, quien se ha hecho miembro del canal, algo que de verdad nos ayuda mucho a seguir con esta labor. Gracias por la generosidad y, por supuesto, gracias a todos y cada uno de ustedes por invertir su tiempo en mirar nuestro contenido. Les invitamos a aquellos que quieran hacer un pequeño aporte extra y que estén en sus posibilidades a que también se hagan miembros, porque haremos cosas exclusivas para los miembros. Si tú ves este canal por primera vez o lo ves frecuentemente y no te has suscrito, mira ahí. Si te dice subscribe o suscribirte, es que no lo has hecho. Bueno, este es el momento para hacerlo. Ayúdanos a seguir creciendo para llevarte información a ti, a tu televisor, a tu móvil, a tu pantalla. Además, si puedes, comenta, dale like y comparte, porque esto nos hace crecer más rápido y que juntos somos más fuertes, y mientras más seamos en esta plataforma, más fácil será que todos nos escuchen. Ya será hasta mañana, señores. Libertad o nada. Esto fue